¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y que el Señor los haya colmado de ricas y abundantes bendiciones a lo largo de esta semana. El día de hoy vamos a continuar con estos temas hablando acerca del carácter del Hijo de Dios, de los siervos de Dios, que somos nosotros. Y el tema del día de hoy lleva por título ¿Y los 9 dónde están? Y nuestra lectura bíblica se encuentra en Lucas 17, de los versículos del 11 al 19, y la palabra de Dios dice de esta forma: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando hay pruebas en nuestra vida, cuando atravesamos momentos difíciles, dificultades, y que no podemos más, es como a veces volteamos o volvemos y con ese deseo de necesitar la ayuda divina en los momentos difíciles, cuando hay dificultades en nuestra vida, cuando hay enfermedad. Hoy en día vemos cómo alrededor del mundo este virus nos ha expuesto y nos ha puesto en condiciones que posiblemente no imaginaríamos estar. Limitados de contactos, limitados de espacio, limitados de convivencia, limitados incluso de trabajo, de recursos, limitados en la salud. Y nos hace pensar incluso cómo era nuestra vida meses atrás, a finales de año, del año pasado, por lo que, hermanos, el tema de este día va ligado a algo que como hijos de Dios debe permanecer en nuestra vida diaria, a pesar de las circunstancias que estén a nuestro alrededor y lo que estamos viviendo. Examinemos este milagro del Señor Jesús en estos hombres, el cual contiene un fuerte mensaje para nosotros como hijos de Dios, para la iglesia del día de hoy. Y esto es acerca de la gratitud. Sabes, existen muchos cristianos que han caído incluso enredados en las trampas que puede poner el enemigo, ya sea por costumbres, por tradiciones, por religión, etcétera, por religiosidad, y se les ha olvidado o completamente desconocen que ser agradecidos es parte esencial de nuestro diario vivir. Y no es ser agradecidos con cualquier cosa, sino es ser agradecidos con nuestro Dios por esa nueva oportunidad, por ese nuevo despertar y sobre todo por la salvación que nos ha dado. Sabes, este agradecimiento no es para que sea solamente una sugerencia y tenerlo en cuenta, y si tengo ganas, pues voy a ser agradecido con Dios. No, esto debe ser algo que debe permanecer en nuestro estilo de vida como hijos de Dios. Ser agradecidos debe ser algo que nos distinga de cualquier otra persona. Es reconocer en todo momento a Dios en cada paso que tenemos de nuestra vida, por todo lo que estemos pasando, ya sea bueno o ya sea malo. ¿Sabes? También cuando muchos cristianos caen envueltos en todas estas, a lo mejor, artimañas, como les decía, ya sea costumbres, tradiciones, religiones, pues están cayendo en olvidarse de Dios, y eso también es considerado como algo no agradable delante de Dios, a tal punto que puede ser considerado como pecado,
Cuando se habla acerca del pecado, quizá lo primero que viene a nuestra mente pueda ser lo que hablan los mandamientos, los 10 mandamientos, donde dice que no debemos de ser idólatras, donde no debemos ser asesinos, donde no debemos ser adúlteros, donde no debemos codiciar, donde no debemos ser ladrones, donde hurtar o no levantar falso testimonio o ser mentirosos, etcétera. Y quizá por todas estas cosas digamos, pues yo no estoy bien, yo por eso no estoy pecando y yo me encuentro muy bien. Pero sabes que pecar no es solamente romper los 10 mandamientos, sino que también, como nos lo menciona en Santiago, es pecado todas aquellas cosas que dejamos de hacer y que son buenas. Y por lo cual esto está incluyendo nuestra falta de gratitud hacia Dios, por lo cual es considerado como un pecado. La ingratitud frecuentemente puede ser cometido por los hijos de Dios, porque cuando tomamos el tiempo de meditar nuestra vida, descubrimos que desde que aceptamos al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor, se nos olvida porque caemos en una rutina, porque nos vemos envueltos al estar en nuestras actividades del trabajo, de la familia, etcétera, y poco a poco se nos va olvidando ese primer milagro que el Señor hizo en nuestra vida, de darnos la salvación y la vida eterna. Y por eso es algo que debemos estar constantemente agradecidos. De ahí en fuera, todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios, claro que las debemos de poner en agradecimiento, pero incluso los momentos difíciles también debemos de llevarlos a Dios como agradecimiento, porque incluso forman parte de nuestra formación como hijos de Dios. Los momentos difíciles nos ayudan a crecer espiritualmente en el camino del Señor, a ser maduros espiritualmente. Por lo cual, desde la salvación de nuestra vida hasta lo que recibimos diariamente como bendiciones, incluyendo las pruebas, debemos estar en un constante agradecimiento a Dios. Y tristemente a veces la mayoría de los cristianos hoy en día, por todas estas circunstancias que permiten que absorban su tiempo o su vida, incluso hasta se olvidan de darle gracias a Dios, quizá hasta por los alimentos, o en la mañana o en la tarde, o simplemente tenerlo presente en algún momento del día. ¿Sabes? Estos leprosos, como vemos en la palabra de Dios, de los 10 que estaban ahí, la mayoría cayó en esto, en olvidarse de agradecerle a Jesús por el milagro que habían recibido. ¿Sabes? Para entrar un poquito en conocimiento acerca de lo que ellos vivían en aquel momento o acerca de esta enfermedad que era la lepra, pues te puedo decir que era algo de lo más temido en los tiempos bíblicos, ya que desarrollar esta enfermedad era peor que recibir una condena de muerte. La razón puede ser o es porque cuando aparecían los primeros síntomas acerca de la lepra, pues la ley dictaba que la persona tenía que estar fuera del resto de la población o del resto del pueblo y se le prohibía contacto alguno con alguien que estuviera sano. Es decir, que tenía que estar aislado no solo de su familia, sino del pueblo. ¿Te parece algo conocido de lo que estamos viviendo hoy en día? Este virus nos ha llevado incluso a perder contacto con nuestras familias cercanas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos en las congregaciones, debido a que ahorita tiene que existir un aislamiento. Y las personas que ya están contagiadas, incluso también tienen que pasar por este proceso de aislarse en su mismo hogar. ¿Sabes? Incluso hay gente que a lo mejor en estos momentos ha sido tocada por la enfermedad del COVID-19.
y que en estos momentos difíciles sí se estén acordando de Dios, de que necesitan la ayuda de Dios. Pero mi deseo es que no solamente se acuerden en este momento difícil, sino que puedan volver como ese único leproso que regresó delante de Jesús a agradecerle el milagro que había hecho en su vida. Agradecerle que pudo volver con su familia, con sus amigos, a su pueblo, a su casa, con los suyos, después de pasar ese tiempo de enfermedad de lepra. La lepra inicia con pequeños crecimientos en las palmas de las manos, en los ojos, cerca de los ojos, después se va, dice que regando o se va propagando gradualmente por el cuerpo, a tal punto que el pelo puede quedar blando. Esta enfermedad causa que se produzcan como ciertas escamas en la piel, y toda esta situación de infección va carcomiendo también la carne. También se convierte en algunas llagas, algunas inflamaciones dolorosas, y que pues hace que toda la persona que presente este malestar sienta un dolor inmenso, sienta eh, que la piel se le está carcomiendo, se le está cayendo, se está despedazando, se le ve partes expuestas. Es una enfermedad muy fea, y por eso en aquellos tiempos pues realmente era considerada algo terrible o como parte de un castigo en ocasiones. Así que para en los tiempos bíblicos o en el pasaje que estamos viendo acerca de estos leprosos, pues ellos prácticamente se encontraban aislados, se encontraban fuera del lugar donde tenían que estar, y, y ellos no solamente pasaban por esa situación de un aislamiento, sino que también todo esto producía en ellos en ocasiones eh, delirios, hasta tal punto a lo mejor de perder cierto conocimiento o empezar a enloquecer. Y todo esto iba carcomiendo a la persona, no solamente física, sino mentalmente, y no se diga que también espiritualmente. Así que en este pasaje vemos al Señor que se encontraba en camino a Jerusalén, y vemos cómo estos hombres salieron a su encuentro clamándole y pidiendo misericordia, diciéndole: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora bien, si hacemos una comparación entre estos 10 hombres con la actualidad, pues no encontraremos mucha diferencia. Esto es porque cuando nosotros también llegamos a los caminos del Señor, ya sea por la forma en que eh, hayamos llegado, tenemos en común que teníamos un corazón vacío, que teníamos eh, dolor, que nos sentíamos a lo mejor angustiados, que nos sentíamos decepcionados, que prácticamente había alguna necesidad en nuestra vida, al igual que estos hombres cuando se encuentran delante de Jesús. Hay mucha gente que el día de hoy está llegando de la misma forma a buscar a Dios, con dolor, frustrados, decepcionados, deprimidos, angustiados, y no solamente con malestar emocional, sino espiritual. También a lo mejor algunos con dolencias físicas también están llegando a los pies del Señor. Esa es una de las formas en las cuales también vemos cómo el Señor obra en la vida de aquellos corazones a los que Él atrae. Y cuando llegamos a la presencia del Señor, así como estos 10 leprosos clamando, rogando: ten misericordia de nosotros, pero algunos realmente nada más llegan delante de Jesús por querer obtener un milagro, no por querer tener un compromiso con Dios.
han llegado delante de Jesús como su última opción, no como su primer recurso, sino como su última opción. Ya intentaron de todo, ya buscaron en todos lados, no tuvieron solución a sus problemas, a sus necesidades y bueno, quizá a lo mejor la iglesia, a lo mejor la religión me puede ayudar y llegan y buscan y piden misericordia y ruegan porque se les ayude. Y estos hombres en su mayoría llegaron de la misma forma delante de Dios. Por lo cual el Señor pregunta, ¿qué pasó con los otros 9? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Y los otros 9, a pesar de que habían recibido la bendición más grande en ese momento de poder tener la sanidad, como vimos, la lepra en aquel tiempo involucraba un castigo fuerte, duro, para aquella persona que contrajera esta enfermedad. Ahora, volver a recibir la sanidad en su cuerpo, pues caray, era volverles a dar nuevamente una vida. Pero, ¿qué hicieron ellos con esta bendición? ¿Qué hicieron ellos con esta vida que el Señor les estaba permitiendo tener nuevamente tener? Quizá cuando llegaron a sus hogares con sus familias, vieron que estaban bien y que ya no tenían aquella lepra y que pues podían estar con los suyos, volver a sus rutinas, volver a sus actividades y tomaron pues eso como, ya me salvé, ya me sané, ya estoy bien y pues hasta aquí. Yo ya no tengo más a qué volver. ¿Sabes, hermano? Tristemente, eso muestra la ingratitud del hombre hacia Dios. Y esto es algo que no debe existir en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Nosotros llegamos delante de Dios y lo hemos tomado como el Señor y como nuestro Salvador, y como tal debe existir ese compromiso y debe existir esa gratitud en nuestra vida. Hemos sido llamados de una vida de oscuridad a una vida de luz. Y el Señor, al traernos así, también en nuestros momentos difíciles, en nuestras pruebas, porque como hijos de Dios también las pasamos, pero no debemos de caer en ingratitud. No debemos de dejar de ponernos delante de Dios, así como este único leproso, que dice el versículo 13, que, perdón, que dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y dice también el 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Este hombre recibió el milagro de Dios. Este hombre entendió de quién había recibido el milagro, por lo cual él entiende que necesita volver, que necesita estar delante de Jesús de una manera humilde, de una manera sencilla. Se postra y dice, te reconozco. Al postrarse, está actuando con reverencia delante de Jesús. Y le dice, y se entrega prácticamente a Él. Hemos sido salvados, hermanos, del pecado. Y esta libertad o esta salvación que nos ha dado no es para que le demos rienda suelta a nuestra vida, sino para que ahora vivamos conforme a la voluntad de quien nos ha salvado. Debemos siempre mantener esta historia en mente, para que no vayamos a cometer el error de los 9 y se nos olvide, o simplemente ignoremos lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida. ¿Sabes? La triste realidad es que lo que aconteció con estos 9 hombres no es muy diferente a lo que sucede con frecuencia en la iglesia el día de hoy.
para que entiendan bien esto que les estoy comentando, ilustremos esto un poco y veamos que es como aquel enfermo que llega al hospital. Nadie llega al hospital porque se sienta sano, sino todo al contrario, llega porque tiene algún malestar, porque tiene algún dolor, pero una vez sano se vuelve y se olvida de lo que estuvo padeciendo y se vuelve a reactivar a su vida normal, a lo que antes hacía y ya no se acuerda de aquellos momentos difíciles y no valora lo que pasó, sino que vuelve a las andadas o vuelve a su misma rutina. Estos 9 cayeron en esa situación. Y es triste que en la iglesia veamos gente que llega y que aparentemente por su sufrimiento, por su necesidad, pues se ven muy, a lo mejor, muy delicados, muy dedicados o muy consagrados en su momento, pero una vez resueltos sus problemas, ya no volvemos a saber de él. Necesitamos nosotros tener una vida de gratitud delante de Dios. Como fieles cristianos no podemos desistir de manifestar nuestro agradecimiento al Señor. ¿Cómo no podemos agradecerle a aquel que nos ha dado una vida eterna, una esperanza eterna, aquel que nos ha salvado de la condenación eterna? Hermanos, ¿cómo manifestamos nuestro agradecimiento a Dios? Somos un testimonio vivo de, de hacer la voluntad del Señor, o hacemos lo que queremos, porque ya una vez que hemos sido salvados, que hemos sido limpiados, que tenemos ahora, que estamos exentos del pecado, pues exentos del castigo, pues decimos ahora ya puedo hacer todo lo que yo quiera. No, eso no es mostrar el agradecimiento a Dios. ¿Sabes? Lo hacemos haciendo como lo hizo este hombre en la historia, postrándonos, glorificando a Dios y postrándonos delante de Él. De esa manera manifestamos nuestro agradecimiento a Dios. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos cuando recibimos bendición, ahí también es necesario que reconozcamos que todo lo que estamos viviendo y que estamos pasando y que estamos recibiendo es porque el Señor lo ha permitido y que tiene un propósito para nuestra vida. Por eso no olvides agradecer a Dios en cada etapa, en cada momento, en cada circunstancia. Hoy en día, este virus se ha hecho más presente incluso con nuestras familias, con nuestros amigos cercanos, incluso en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Quizá gente que conozcamos, pero que no conoce al Señor, está buscando en estos momentos toda la ayuda posible y en eso está incluyendo a Dios en su vida. Es un buen momento para que nosotros le hagamos ver que una vez que el Señor actúe en su vida, tenga que tener una vida de agradecimiento. Tenga que tener una vida en la cual pueda ahora reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador de su vida. Que Dios les bendiga, hermanos, y no olvidemos ser agradecidos. Sé que estamos pasando por momentos a lo mejor difíciles y duros, algunos más que otros, pero no olvides, hermano, agradecer a Dios. Agradecer a Dios por tu vida, por tu familia, por el trabajo que ahorita tienes o por el trabajo que a lo mejor ahorita no tienes, por los recursos que tienes o por los recursos que necesitas. No olvides que estamos confiando y tenemos una fe puesta en un Dios todopoderoso, como lo hablamos la semana pasada, ¿sí? Que aunque pase valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque la situación, el panorama esté gris, esté oscuro,
aunque parezca el más difícil, no olvides, hermano, que Él está contigo. Él está contigo, Él está conmigo, Él está con su iglesia, no la va a dejar, no la va a desamparar. Pero no olvidemos agradecer a Dios por todo lo que hasta este momento hemos recibido y lo que seguiremos recibiendo de parte de Él. Que Dios te bendiga y continuamos la siguiente semana.